Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Disculpar el retraso, son cosas del directo y bueno, había que atender a los escritores, a los lectores y también a vosotros con todo el cariño, pues Jesús está aquí para estar este ratito con vosotros. Tenemos la suerte de tener esta tarde a quien conocéis bien, es alguien de la tierra, oliventino, pero de Badajoz. Él vuelve a casa un año más por la Feria del Libro y sobre todo en esta edición tan especial para nosotros como es la 40ª edición de la Feria del Libro de Badajoz, y queríamos que quién mejor que Jesús Carrasco pues pudiera estar con nosotros y además con una nueva obra debajo del brazo. Bienvenido a casa, Jesús. Gracias. Muy buenas tardes. Ya sabéis, todos le conocéis, pero yo os diré algunas cositas y luego charlaremos. También él me pide abrir luego, si queréis, un turno de preguntas, ¿vale? Así lo organizaremos. Bueno, Jesús, como os decía, es de aquí, nació en Badajoz, se trasladó a Sevilla, él reside allí. Es un escritor que, bueno, pues muchas se sorprendían porque comenzó como publicista, era publicista de un banco, también profesor de educación física, tuvo algunas otras profesiones antes de ser escritor. Tuvimos la suerte de que luego se dedicara a la escritura. Siempre le interesó la escritura y él confiesa que escribe mucho en todos los sitios, en la biblioteca, en los autobuses, en los aeropuertos. Le fascina el lenguaje y también le seduce esa posibilidad de generar esa imagen muy nítida del objeto. Él es un gran observador, quizás puede parecer un hombre callado, serio, pero como seria es su escritura, y callado no, lo que pasa es que observa mucho y luego lo plasma todo en sus libros. Es un hombre muy cercano y se ve además con esa atención que tiene hacia todos sus lectores. Él ya tiene, pues esa, como os decía, esa precisión léxica y ese detalle a la hora de hacer literatura. Él ya además vino aquí a la Feria del Libro con sus otras dos obras y no podía faltar en esta ocasión. Debutó pues con Intemperie, que fue un éxito rotundo y vosotros lo conocéis bien. Esa novela, pues antes de publicarse ya había sido prácticamente vendida a 13 países para su traducción, con lo cual, bueno, antes de que él se ponga a escribir, el éxito está asegurado. Ha sido un escritor muy elogiado y entonces y también ahora pues hubo quien lo comparó y cada vez más con Miguel Delibes y con algún otro escritor internacional. Está incluido dentro de los escritores más potentes y con mayor bagaje. Él, bueno, pues tiene esa historia y esa apasionante historia que hoy nos cuenta, pero ya digo que tiene ese bagaje internacional, literario, muy potente. Tiene muchísimos premios, fíjate, lo he apuntado y son más de 2 hojas, no les voy a leer. Todas sus obras pues han tenido los mayores galardones literarios, no solo nacionales, sino también internacionales. Han sido Intemperia, nosotros le preguntábamos esta mañana, fue traducida a esas lenguas y también esa adaptación para el cine por Benito Zambrano, que también hemos charlado un ratito para ver cómo se ve un escritor cuando su novela lo ve en la pantalla. Su segunda novela, también La tierra que pisamos, fue una novela poderosa, conmovedora y también pues escalofriante. Él ha vivido algún tiempo después de estar aquí en España, se fue y vivió en Edimburgo, se marchó durante un tiempo y se fue allí a vivir con su familia. Durante 3 años también pues se puso a escribir y bueno, 2 novelas, que no sé qué habrán pasado con aquellas 2 novelas, si al final las dejaste en un cajón, si aquellos personajes llegó un momento en que te saturaron y fue necesario hacer ese parón para comenzar de nuevo con esa fuerza que tienen sus personajes y con esas características tan marcadas. Ya digo que tras 5 años de ausencia en los que se le echa de menos, hoy recordábamos viendo la memoria del libro que hacemos, de la memoria de la Feria del Libro, en las ocasiones en las que estuviste aquí. Parecía que había sido poco tiempo, han pasado ya muchos años y han sido esos años de ausencia. Bueno, hoy viene con Llévame a casa, esta novela íntima, familiar. Yo voy a dejar ahora que empezaremos a charlar, que sea él el que detalle, pero vuelve a ser una novela de la tierra, del terruño, íntima, familiar y que a todos de alguna manera nos toca. Ha sido una novela, por lo que a mí me ha parecido, muy sentida, muy sensible y que te hace a parar
en el tiempo en el que estamos también, de un tiempo de pandemia, y cómo nos encontramos con la familia. Él ahí también pues recoge a través de su personaje los lugares donde ha vivido, donde creció o donde ha estado, ya les digo, como Edimburgo, algunos años destinado. Es una obra quizás muy autobiográfica, él nos lo contará, y iremos charlando, ya digo, con él y desgranando algunos de los personajes. Yo ya digo, bienvenido Jesús de nuevo, y bueno, ¿qué tiene este Llévame a casa de Jesús Carrasco tan personal y tan íntimo? Bueno, gracias Paloma. Antes de contestar a tu pregunta, voy a agradecer la presencia de todos ustedes aquí hoy. La verdad es que yo no suelo torear en plazas así de concurridas, la verdad. Yo me he visto en librerías con 2 personas, la persona que me entrevistaba y yo, ambas personas, y nadie al otro lado. Y no es porque empezara o no empezara, es porque bueno, cada lugar convoca de una manera al público, y Badajoz siempre convoca muy bien, yo creo, a los lectores. Es una feria que ya tiene mucha consistencia, tiene mucho prestigio, por aquí pasan los mejores autores y autoras, y además creo que ha conseguido conectar muy bien con el público. Se ve en las visitas, se ve en la concurrencia, se ve en la alegría que hay. Así que muchas gracias por estar aquí. Me abruma que seáis tantos, y lo agradezco. También no quisiera olvidar el hecho de que estemos hoy aquí es un motivo ya de celebración, porque hasta hace bien poco, como sabéis, pues es que esto era imposible, ¿no? De momento quedan vestigios de que algo terrible ha sucedido y sigue sucediendo, que son las mascarillas, las distancias, los geles, ciertos protocolos, pero estamos aquí, y hace unos meses estamos cada uno en su casa, separados, así que poco a poco da la sensación, espero que la vida vuelva por donde tiene que ir, que es por su cauce natural, en el que nos juntemos, nos abracemos, compartamos y bueno, disfrutemos de estar juntos. Así que para mí también es una celebración y una alegría poder veros juntos, ¿no? Estar juntos hoy aquí. Gracias al Ayuntamiento y gracias a todas las personas que han venido. Parece que me estoy despidiendo, pero estoy empezando. Buenas noches, Badajoz, hasta siempre. Bueno, no. Gracias a todas las personas que han estado haciendo cola durante un buen rato para que firmara el libro. Tampoco eso es frecuente. Hace poco he estado en Sant Jordi y ha habido paradas en los que he firmado 0 libros y en algunas 3 libros, ¿no? También era un año raro, pero era muy de agradecer hoy que tuvierais tanto interés en que firmara los libros. Es cierto que soy un poco lento, perdonadme, pero es que intento dedicarme a cada uno de vosotros con cierta atención. No me gusta simplemente decir ahí, poner mi firma, sino bueno, saber un poco quiénes sois y intentar dedicaros el libro con el mayor cariño. Y si alguien se ha quedado sin firma, después de este acto yo seguiré firmando hasta que sea necesario. Y antes de contestar a tu pregunta, no sé si llegaré a contestar tu pregunta podemos este charlar paso. Tranquilamente. Entre la lista de trabajos que has nombrado, muchos antes de llegar a ser escritor, hay uno que fue animador en centros comerciales. Ay, ese no lo tenía yo contestado. Sí, no lo tenías en la cabeza porque no... Pues muy bien. Para una empresa extremeña de Cáceres, León Castro y Asociados, cuyo consejero delegado está aquí hoy, José León fue uno de mis primeros jefes, una persona que me enseñó y me enseña muchísimo, y que forma parte de esa colección de pequeños y grandes trabajos que tanto me nutrieron en su momento y que me condujeron de alguna forma hasta este lugar, ¿no? Al final uno escribe, yo en ese momento escribía cuando trabajaba para José y para LCA, escribía de hecho una revista también para ellos, escribía incluso horóscopos, a veces me los inventaba, ya puedo decirlo, ¿no? No tengo dotes adivinatorias, pero el caso es que todos esos trabajos al final no son otra cosa que un roce con la vida, un desempeño vital, un camino, y el escritor, en este caso un servidor, escribe sobre ese camino. No escribo sobre, peripecias náuticas en el siglo XVII en los mares del sur. Mi objeto, el lugar en el que yo pongo mi mirada es otro. Es la vida tal y como se nos presenta en lo más cercano, ¿no? Un poco ya entrando en tu pregunta. Y ese trabajo y esos trabajos tienen que ver con esa vida, con ese roce, con el aprendizaje, con manejarse con lo cotidiano, ¿no? Así que gracias por darme tu confianza. Lamento haberte defraudado de manera tan grande. Bueno, sí, es un libro, y ya respondiendo a tu pregunta, es un libro muy doméstico, podría decir, muy cotidiano, siguiendo con el comentario que estaba haciendo.
Antes me lo decía una lectora en la cola de firmas, ¿no? Que notaba un cambio de estilo en este libro, y es cierto, este libro tiene un estilo, si se quiere, un poco más ligero, más aligerado, menos adjetivado, o bueno, con términos menos específicos, porque Intemperie está cargado de términos específicos del mundo ganadero y rural, la tierra que pisamos en parte también, y este está un poco más esponjado en ese sentido, pero yo creo que conserva, o esa era mi intención, conserva la intensidad de los acontecimientos. De lo que hablo, pues como decía, no es de algo extraordinario o algo fabuloso, hablo de algo absolutamente cotidiano, que es lo que sucede dentro de una casa. Una de las muchas cosas que suceden dentro de una casa. En este caso son relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, que tienen que, resolver problemas que son absolutamente normales y que a todos más o menos más tarde o más pronto nos llegan, que es, por ejemplo, el cuidado y la atención hacia los padres cuando estos nos necesitan. No es ley de vida, van envejeciendo, vamos siendo cada vez más dependientes, y ahí, en ese momento crucial de la vida de una persona, cuando ya se hace dependiente o cuando requiere, o cuando su vida ya no puede ser autónoma o no del todo autónoma, pues hay un dedo que apunta hacia una responsabilidad que es, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a ayudar en este tránsito en el que yo me veo incapacitado, imposibilitado para ser autónomo? Y esta novela plantea esa enigma o esa pregunta que para mí es ineludible, ¿no? Cuando los padres envejecen, ¿qué hacen los hijos? Bueno, la respuesta es infinita, cada familia lo hará a su manera. Yo lo que planteo en este libro es una posible respuesta, que es una respuesta ficticia, porque es un libro es un texto literario, pero que yo creo que es verosímil, recoge, y de hecho ya muchos lectores me lo dicen, me veo reflejada en la historia que se cuenta, porque a fin de cuentas la pregunta es la misma para todos, ¿qué hacer en ese momento, ¿no? Entonces ese es un poco el campo de juego de este libro, y sus reglas son las reglas del castellano, que es mi lengua materna, la lengua que yo manejo y la que amo, como decías, y la que me apasiona. He intentado ofrecer un texto, redondo en la medida de lo posible, una historia que apeteciera ser leída. Habrá quien dice, el otro día me dijo alguien, pues si empieza de una manera muy triste, si empezara de una forma más alegre, igual podrías tener más lectores. Dije, pero igual no es el autor el que tendría que escribir esa novela. Yo no es que quiera empezar de forma triste, pero es mi enfoque de la realidad. La novela comienza, la verdad es que no estoy vendiendo nada bien el libro, porque la novela comienza con la muerte del padre, se dice en la primera página, en la primera línea, y el regreso del hijo, Juan Álvarez, a la casa con motivo de esa muerte. Lo que sucede a continuación son muchas preguntas que habrá que responder leyendo el libro, y cada uno a su manera. Este sería un poco el resumen más general del libro. Yo podría seguir hablando, pero me parece que es más interesante que en algún momento, si os apetece, permitidme que os tutee, ya que estamos en casa. Cuando alguien quiera preguntar, pues yo estaré encantado de responder y seguimos dialogando si tú quieres. Bueno, sí, como tú dices, es verdad que quizá en tiempos de pandemia o cuando hemos pasado un año difícil, yo creo que todo el mundo te hace esa reflexión, ¿no? Como te ha hecho esa lectora de qué comienzo más triste o qué comienzo más duro, quizás porque en estos tiempos todos pensamos en algo más ligero o algo que nos relaje, ¿no? Sí, es verdad que, pues esa novela empieza con esa frase, luego tiene mucho más de venir, y ese dilema del personaje, ¿no? De qué hacer cuando vuelve y se encuentra pues con otros personajes, con su hermana o con algunas otras obligaciones, ¿no? Que tienen. Sí, quería decir que es cierto que la novela comienza como muchas otras novelas en la historia de la literatura. Estoy pensando, por ejemplo, en Pedro Páramo, ¿no? También empieza con la muerte del padre. Es un detonante que reacciona químicamente. Sucede algo, hay un vacío que queda, un hueco, un montón de preguntas emergen o flotan sobre el agua en el momento en que alguien muere, ¿no? Infinidad de preguntas que sería muy largo contestar, ¿no? O enumerar. Pero si bien empieza de una forma con un hecho luctuoso, la muerte de una persona, natural también por otra parte, todos morimos, sí que es cierto, y yo me he preocupado de que este libro tuviera un curso, un devenir en cierto modo hacia la luz, que se fuera abriendo. Yo creo que mi segunda novela se va cerrando, es una novela oscura y muy apretada, y esta, o al menos era mi intención, quería que se fuera abriendo, siempre dentro de los parámetros que yo manejo, que es un realismo a veces más nítido, a veces más onírico, pero todo lo que sucede en mis novelas es verosímil. No practico el realismo mágico, ni la fantasía, ni otros géneros que permitan que lo fantástico se introduzca en la novela, pero también pasan cosas fantásticas en la novela, ahora aludiré a ellas.
es realismo, pero y lo que sucede, como decía, es algo absolutamente cotidiano, pero he intentado que en esa cotidianidad y en ese drama que es la muerte de una persona pudiera haber también humor, pudiera haber esperanza, pudiera haber aprendizaje, pudiera haber el comienzo de una vida nueva también, como es la de Juan Álvarez, el protagonista, que aprovecha o que emplea este momento crucial en su vida, la muerte de su padre, para iniciar una nueva andadura, para darle un giro a su vida, para abrirse, en cierto modo, al mundo, ¿no? Hablaba de que no escribo fantasía ni realismo mágico, pero sí que suceden cosas en la novela que tampoco son del todo realistas. Es decir, todo está contado por un narrador omnisciente que sabe todo lo que sucede, pero que no es un narrador omnisciente al uso. No es un narrador que sepa todo lo que le pasan a todos los personajes y nos lo haga saber. Ese narrador omnisciente nos cuenta la vida o nos cuenta la historia a través de los ojos de un personaje que es Juan Álvarez. En cierto modo está subjetivado, ¿no? Y baja al suelo y observa la realidad desde esa altura, la altura de un personaje. No es ese narrador que lo sabe todo. Y en esa altura el narrador... gracias. Sí, es que he dicho que lo quitaran entre el frío y el ruido. Hemos llegado a puerto. Sí. Bienvenidos. ¿Desde Edimburgo? No quería decir nada, pero qué gran noticia. No me estaba dando cuenta, pero estaba gritando. Ahora me sobra el micrófono, claro, pero puedo hablar sin micrófono. No, decía que suceden cosas fantásticas, luego lo he descubierto, ¿no? Y es que ese narrador omnisciente, un poco subjetivo, ese Juan Álvarez que nos cuenta la historia o a través de cuyos ojos se nos cuenta la historia, bueno, dialoga, su mente genera diálogos, dialoga mentalmente con su hermana, imagina lo que su hermana le diría, de modo que se establecen diálogos mentales imposibles, pero desde mi punto de vista verosímiles, que a mí me han dado mucho juego, que me han divertido mucho, que me abren una beta de trabajo infinita porque, bueno, me permiten eludir los guiones y los diálogos en estilo directo, que es una parte que no me gusta demasiado, pero al mismo tiempo me permite hacer hablar a los personajes, ¿no? Entonces, bueno, pasan esas cosas también en la novela. Yo me lo he pasado muy bien escribiéndola. Seguramente con total seguridad es la novela con la que más he disfrutado trabajando. Ha sido sin duda la más rápida, pero con mucha diferencia, años luz de las siguientes. La siguiente me costó, no sé, quizás 2 años y Intemperie me costó 7. Y esta en 1 mes y medio más o menos salió del horno. Esa salida tan rápida tiene que ver con esas 2 novelas que decías en el cajón. Yo me fui a Edimburgo al poco de salir, con mi familia, al poco de salir La tierra que pisamos, en 2016. Y hemos estado allí 3 años. En esos 3 años más lo que llevamos aquí, 5 años han pasado y yo he escrito 3 novelas. Y esta es la única que se ha publicado y que se va a publicar. Esas 2 novelas que se han quedado en el cajón, se quedarán en el cajón porque es un buen sitio para ellas y en cierto modo han condicionado la escritura de esta. El hecho de que fuera tan rápida la escritura, tan torrencial, que es algo antinatural en mí, porque yo suelo ser mucho más concienzudo, mucho más lento, tenía ideas quizás un poco raras de cómo se escribían novelas, de repente el hecho de que escribiera esta novela tan rápido tenía que ver con el cansancio de haber escrito esas 2 novelas y de más otras intensas. Cuantas que se han quedado en el cajón de una manera embarrada, ¿no? Muy esforzada, a veces sufriente. Y bueno, llegó un momento en que dije, no es necesario. Es decir, la lectura es un placer, la escritura es un placer también. Por supuesto que tiene sus momentos, como también la lectura los tiene difíciles, pero no puede ser que yo me levante cada día y vaya asustado, sufrido, con sufrimiento a trabajar, ¿no? Aunque trabaje en mi casa o en la biblioteca pública, no puede ser. Entonces, de alguna forma me cambió la cabeza un viernes de diciembre de 2019, subí a casa, abrí el ordenador por un inicio de novela que tenía de ese trabajo en Edimburgo, me puse a escribir como quien se pone a jugar con una pelota y un palo, ¿no? Y dije, bueno, voy a ponerme a seguir, mira, está bien, sigo, digo, bueno, como mucho perderé quizás 1 mes de mi vida o 1 mes y medio, pero bueno, total, ya llevo perdidos tantísimos años escribiendo y tantos en los cajones que digo, bueno, si pierdo 1 mes y medio tampoco va a pasar nada. Y quizás esa ligereza, esa cosa lúdica de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, no voy a pensar en nada, por supuesto no pensé en lectores, ni editoriales, ni en ferias, ni en estar aquí, no pensaba en nada, pensaba que era una noche de invierno y que, bueno, que yo tenía allí un buen comienzo y que quería seguir escribiendo y disfruté como no he disfrutado en muchos años escribiendo. Y el resultado es este libro, que gustará más o menos, eso ya cada uno lo decidirá, pero que me ha hecho gozar mucho de la escritura y me ha rejuvenecido en cierto modo. A pesar de que es una historia triste, ¿no? Debería escribir comedia, supongo. Quizás lo haga algún día. Es un tipo alegre, ¿eh? ¿El tema, era posible que el tema para escribir estuviera más cerca de lo que tú pensabas?
quizás a la hora de escribir en otras novelas eran más profundas, quizás le dabas más vuelta a la cabeza, buscabas algo más intenso, y ahora estás, bueno, pues con temas más cotidianos, esa vuelta a casa, ese encuentro con su madre, el fallecimiento del padre, o temas burocráticos que hablas aquí, de cuando alguien se queda viuda, pues desde arreglar los papeles de la pensión, ¿no? ¿Era más fácil? Sí, desde luego, y es trivial. Ahora me siento muy tonto no habiéndome dado cuenta antes, ¿no? Pero también es cierto que cuando estás metido en un barrizal es difícil ver a tu alrededor, girar la cabeza y digamos, observar todo lo que te rodea con claridad. Yo recuerdo que en ese proceso, no diría que sufriente, pero bueno, duro, embarrado de escritura en Edimburgo, un día escribiéndome con Sara Mesa, la autora sevillana, con quien hablo mucho de literatura, hablando a propósito de su novela, era Cara de pan, la anterior a Un amor, y yo elogiaba en ese libro, le decía, joder, Sara, es que me parece que fluye tan bien, que hay, en fin, es tan cristalino lo que cuentas, parece que ha surgido así en una tarde. Ella me decía, pero evidentemente no es así, pero yo elogiaba eso y decía, ojalá me pasara a mí. Y no sé si fue ella la que lo comentó o lo comenté yo, dijimos algo así, bueno, pues es que, yo le dije, es que tengo la sensación de que te has metido las manos en los bolsillos, les has sacado y has escrito sobre lo que había en tus bolsillos, ¿no? Y a partir de esa idea, luego me he dado cuenta de que en este libro le sucede algo parecido. Yo me estaba yendo muy lejos a escribir, no porque escribir en Edimburgo, sino por la temática, quizás por el estilo, por lo que pretendía, me estaba yendo lejos de mí. Y cuando llegó ese diciembre de 2019, yo lo que hice en mi casa fue meterme las manos en los bolsillos, darles la vuelta y ver qué había dentro. Y lo que había dentro pues, son relaciones familiares, son amigos, son hermanos, son antiguos dolores, pero también una observación muy cercana de la realidad. Es decir, no quería escribir con un material que estuviera muy cerca, tan cerca como en los bolsillos, que no tuviera que documentar, que no tuviera que postergar la escritura, que no tuviera que tramar una historia que me llevara meses, porque yo quería escribir, necesitaba escribir, estaba cansado de escribir y pinchar en hueso, ¿no? Siguiendo con los investaurinos. Y para eso simplemente miré lo que me rodeaba, ¿no? Y eso ha sido un aprendizaje muy grande para mí, porque al final uno cuenta una historia, la historia de la familia de Juan Álvarez, o la historia de una familia en Macondo y una saga, o cualquier historia, la que sea, o la Guerra de las Galaxias, o Tolkien, lo que sea. Uno cuenta una historia, pero también la cuenta de una manera. Y yo me di cuenta que podía contar cualquier cosa a mi manera, y que eso era importante, y que eso era importante para mí, y que ya veríamos si los lectores querían eso o no lo querían, pero ese no era mi asunto en ese momento. Se trataba de escribir cualquier cosa que fuera importante para mí, cercana en este caso, hacerlo a mi manera y ver qué pasaba. Y lo que ha pasado es este libro, que la verdad de momento está teniendo muy buena recepción y estoy muy agradecido, lo cual me hace pensar que, bueno, pues que esa intuición que uno puede tener en el oficio, esa confianza en el oficio es sólida, es suficiente. Vamos a seguir trabajando, vamos a ofrecer historias, vamos a ofrecer las historias de una manera particular, la mía, triste a veces, que empiecen con una muerte. Bueno, no hay una fiesta de cumpleaños en la primera página, pero es como yo lo siento, es lo que yo veo tan cerca, como tú decías, lo que observo, y en esa observación que puede ser del polvo, de un bolígrafo, de una madre que está sentada en una mesa y que parece que venía con la casa, ¿no? Como le parece al personaje, bueno, pues en todo eso hay un filón infinito para la literatura. De eso me he dado cuenta escribiendo esta novela. Y os digo que el filón es tan grande el mío como el vuestro. Solo basta con saber mirar, ¿no? Con meterse las manos en los bolsillos, sacar y ver qué hay. Y todos tenemos, seguro que el Landero ha dicho algo parecido, porque es una noción muy suya, ¿no? Cuando habla de memoria y cuando habla de que él puede seguir estirando esa memoria infinitamente, y es verdad, todos podemos hacerlo. Tenemos mucho más que contar de lo que pensamos, porque la vida es muy larga, porque suceden muchas cosas, y porque tenemos la enorme o la gloriosa capacidad para observar lo que nos sucede alrededor y reflexionar sobre ello. Es a eso me he limitado yo con esta novela, y quizá en las siguientes vaya por esa línea también. Es una novela en la que te has desnudado más, en que has puesto esa vertiente quizás más personal. No sé si también al estar lejos como el personaje, al estar en Edimburgo, al volver a casa, es cuando te planteas pues las cosas que le pueden pasar o que le pasan a Juan, al personaje, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿no? Y te hace ir reflexionando o querer acortar ese tiempo, esa ausencia tan presente como está en la novela, ¿no?
y disfrutar más, en este caso de su madre, la relación con su hermana o con los amigos. Claro, esa cercanía que yo me planteaba en la hora de la escritura es la misma cercanía que los personajes sienten. Es decir, yo necesitaba tirar o meter la mano en mis bolsillos y ver lo que sucede a mi alrededor, pero es exactamente lo mismo que necesitan los personajes. Yo les he metido en una casa con un poquito de terreno alrededor, un pueblo pequeño, no mucho más, y una capital de provincia. Es así también la vida para ellos, muy cercana. Entonces yo también he mirado cerca como escritor y he obligado a mis personajes a mirar cerca. He obligado al personaje de Juan a mirar a su madre, como decía antes, no como una parte del ajuar, ¿no? Uno nace y piensa que su madre está ahí y que los calcetines llegan solos al armario y que la comida se hace sola y que no hay cariño quizás en esa comida o en esa forma, ¿no? Cuando elogian el arroz que hace ella con perdiz. Sí. Bueno, pues no, eso no es así. Entonces yo obligo al personaje a que mire a su alrededor y digo, bueno, pues está bien que te vayas a Edimburgo, está bien que admires el exotismo del norte, que te des la vuelta por el planeta, pero recuerda que bueno, no hacía falta que te fueras tan lejos para conocer el mundo, ¿no? O al menos te dejaste una parte que creíste que conocías, que creías que conocías atrás y merece tu atención, ¿no? Y la novela hace ese camino de ida y vuelta, hace el camino que va entre Edimburgo y Cruces, en la provincia de Toledo, que es un eje que no solamente une el norte y el sur, sino el desarrollo supuesto de los países nórdicos o del norte de Europa con nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? A veces más bullanguera y más chapucera, cosa que el personaje también descubre que no es así. Bueno, que le hacen descubrir que no es así, tampoco quiero contar demasiado, pero hay una tensión que va del norte al sur, de Edimburgo, de Escocia a Cruces, de lo exótico a lo cotidiano, de lo soñado a lo vivido. Bueno, hay muchas tensiones que van en esa dirección, de lo seco a lo húmedo, ¿no? Y el personaje se mueve todo el tiempo y yo intento mover al lector todo el tiempo en esas tensiones, ¿no? Él siempre piensa, y su amigo Fermín se lo dice, ¿no? Que viajando al norte o que lo que conoció en Edimburgo, incluso la cochambre, la miseria de las barriadas obreras, le parece algo fantástico, ¿no? Y dice, ¿pero qué dices, hombre? En fin, no hace falta que te vayas tan lejos para darte cuenta de que la miseria pues es miseria en todas partes, ¿no? Sí, parece que Juan huye de esa monotonía, ¿no? de Lule, creo que dice, de los vasos de nocilla, para irse a un Edimburgo soñado en el que se encuentra, tampoco voy a decir, fregando platos, ¿no? Es decir, que muchas veces esa sensación de huir, o tenemos esas ganas de huir pensando que viene siempre algo mejor, y a lo mejor lo tenemos más cerca, como tú decías en tu manera de escribir, la familia que tenemos aquí, ¿no? Nos hace más valorar lo que tenemos cuando nos vamos lejos. Sí, eso sin duda. Yo creo que cualquier persona que ha tenido la oportunidad de vivir fuera, sobre todo si ha podido vivir fuera voluntariamente, es decir, no se ha visto forzado por las circunstancias, sino que voluntariamente ha podido conocer otro país, es cierto que tienes una visión del tuyo pues mucho más fría, con una perspectiva mayor, y te das cuenta, yo al menos me di cuenta, o sea, fue muy positivo porque me di cuenta de todo lo bueno que tiene España. Ya lo sabía, evidentemente yo no vivía aquí con una china en un zapato, me escuecen las cosas que nos escuecen a todos, las cosas que funcionan mal. Pero a veces los españoles tenemos esta cosa que de una chinita hacemos una roca, ¿no? Y tendemos a pensar que todos los demás hacen mejor las cosas, ¿no? Sobre todo si están al norte, que los franceses no diga, pero ya los ingleses, los alemanes, los suecos, los daneses, pues sí hacen muchas cosas bien. Hacen muchas cosas bien, pero nosotros también hacemos muchas cosas bien y nosotros tenemos la oportunidad, como la tiene cualquiera, de aspirar a una vida mejor y desde luego a construir una sociedad cada vez mejor. Nos hemos demostrado muchas veces que podemos hacerlo, ¿no? Y que lo hacemos muy bien. Bueno, yo creo que lo legítimo y lo interesante sería que miráramos aquellas cosas que nos rodean, que están mejor hechas que lo que aquí hacemos, y intentar practicarlas. Pero dicho esto, yo me he dado cuenta, viviendo en Escocia, que aquí había y que hay una serie de valores que allí no están. Por ejemplo, hablando de familia, la presencia de la familia, la importancia de la familia como un núcleo que articula la sociedad entera. Los vecinos. Claro, esa es una familia extendida. Es decir, las relaciones que establecemos en la familia entre padres e hijos, entre primos, bueno, todos sabemos lo que es una familia española, ¿no? Que crece y crece y crece. Esa forma de relacionarnos entre nosotros también se extiende al vecindario. También se extiende también a la pequeña comunidad del pueblo o del barrio. Es decir, es una forma de vivir, desde mi punto de vista, mucho más natural y mucho más amable y también mucho más justa, pero también, ¿cómo diría?, mucho más práctica, ¿no? El hecho de que tu vecino o tu vecina te pueda auxiliar en un momento determinado, quedarse con el niño, darle un poco de sal, lo que sea. Yo he visto en Escocia, desde luego no puedo generalizar, pero con una vista así un poco abuela
a vista de pájaro, pues que, bueno, pues esas relaciones son mucho más quebradizas, son mucho más cerradas, hay muchos más cubículos, ¿no? Yo recuerdo que cuando íbamos a un cumpleaños, los cumpleaños eran de 5 a 7. De 5 a 7. Y a las 7 se cayeron los platos, los dulces y los globos, ¡pum!, y todo el mundo desaparece. Dices, bueno, bien, porque no vamos a molestar más a esta familia, pero los chavales están a tope ahora, ¿no? Lo están pasando bien porque han estado calentando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues cambian, ¿no? Aquí también es casi un tópico decirlo, la vida fluye de una manera más natural y más improvisada. A veces se nos ha criticado eso, pero también eso es algo que yo pongo mucho en valor, ¿no? Que alguien te pueda llamar al portero automático según pasa por tu calle en lugar de citarte un mes antes, ¿no? Oye, quedamos el 17 de diciembre a las 3:35 en un café Starbucks. Allí te dicen sí, y yo digo, pues yo qué sé, o sea, no sé, yo qué sé dónde estaré el 17 de diciembre si estamos en agosto, ¿no? Yo qué sé, pues eso pasa, ¿no? Entonces, esta forma también nuestra, mucho más improvisada de vivir, que puede ser criticable, pues para mí me parece que forma parte de nuestros atributos más positivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una experiencia común a cualquiera que haya vivido fuera, ¿no? Esto sin dejar de ser crítico con el país, ¿eh? O sea, yo no es que le haga la ola a España, es mi país, lo quiero, y critico también las cosas que funcionan mal, porque creo que también es mi función como ciudadano, poner el dedo, como la de todos, con responsabilidad en lo que no funciona bien en la comunidad y aportar positivamente soluciones para que eso mejore, no simplemente quedarme en la crítica. Yo creo que eso es algo que todos debemos hacer. Pero dicho esto, vamos también a darnos un poquito de alegría. Somos un gran país. ¿Qué voy a decir yo, no? Aquí, bueno, además de los personajes que has podido nombrar, la figura del padre, de la madre, de Isabel, la hermana, de Fermín, el amigo, el paisaje es otro personaje importante en tu libro, no solo el pueblo, la tierra, incluso alusiones extremeñas como que no podían faltar, ¿no? La tierra te tira, incluso hablando, pues eso, de cruces o de otro lugar, sin lugar a dudar, la figura de Extremadura también está presente ahí en tus páginas. Sí, claro, la familia que yo retrato en este libro tienen ascendencia extremeña. La madre es de Aldeanueva de la Vera, en Cáceres, que es un pueblo que yo quiero mucho. Y sí, yo diría que esa presencia del paisaje no solamente es importante en esta novela, sino casi todo lo que escribo. No sabría muy bien decir por qué. Es decir, no es algo que yo me plantee, desde luego nunca me lo planteo en esa clave, el paisaje como un personaje. Sí, pero es cierto que sí que el paisaje en lo que yo escribo tiene una función principal, o sea, no es un decorado. No es un trasfondo intercambiable, una cosa u otra, no. El paisaje determina mucho lo que sucede en la novela, lo que pueden y no pueden hacer los personajes. También es cierto que los paisajes que yo narro no son paisajes amables o climas amables, suelen ser muy secos, porque es la parte de España que yo he conocido, en la que he vivido, que es Extremadura, que es Toledo, veranos secos, inviernos fríos, lluviosos, a veces con heladas, un clima extremo. Entonces eso te obliga, digamos, hace que el paisaje cobre relevancia sí o sí. No puedes poner a un niño a jugar en Toledo o en Badajoz o en la Siberia extremeña un agosto a las 3 de la tarde. Entonces hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Y yo intento que ese paisaje, digamos, condicione el devenir de los personajes y también los enriquezca. Yo también muchas veces lo que intento es, a través del paisaje, hablar de las emociones de los personajes, ¿no? Yo creo que el paisaje puede amplificar, el clima puede amplificar lo que un personaje siente. No solamente diciendo o utilizando la metáfora de que la tristeza equivale a un cielo tormentoso, nuboso o lluvioso a punto de llorar. No se trata de eso. Se trata de que el paisaje puede darnos claves, puede actuar como espejo para los personajes, ¿no? Y yo intento sacarle partido a ese pequeño recurso. Y luego también está que me encanta. Yo creo que soy un paisajista. Me encanta retratar el campo. Me gustan mucho las novelas de viaje, me gustan mucho las crónicas y me gustan mucho las novelas en las que se nos habla mucho de lo que hay alrededor de los personajes, ¿no? Porque, como digo, yo creo que bien tratado, ese paisaje nos puede contar mucho de la historia. Si queréis alguna pregunta, levantáis la mano, ¿eh? Voy a mover por ahí el micro. Esta novela, hemos estado hablando antes de Intemperie, de novelas que se pueden ver en la gran pantalla. A mí me ha parecido, pues de una lectura efectivamente más ligera, profunda, pero más ligera, incluso algunas veces
teatral, de escenas que entran, que salen, que entra un personaje, que viene una vecina, que va al taller. Me parece como muy visual, ¿no? Has dicho que eres ese pasajista muy detallista, con muchas escenas. No sé si la ves que pudiera convertirse ahora en eso que estamos tan acostumbrados a ver como son las series, ¿no? No sé qué tal el salto de la literatura a la pantalla. En este caso tuviste ya una primera experiencia, y si esta, bueno, a mí sí me ha parecido un tipo no vodevil, pero sí teatral, de poder entrar y salir muchos personajes. No sé si la ves. No lo sé. Yo, es cierto que lo que escribo tiene todo un tono muy visual, porque escribo mucho a partir de imágenes, pero no sé, no sabría decirlo, no es mi lenguaje el cinematográfico. Yo podría rodar una película con mi móvil y mis amigos, mi familia podría rodar, porque la novela está planteada de manera cronológica y los recursos son muy naturales, no hace falta grandes digamos, medios para rodarla. Se podría rodar, no sé si eso tendría interés en el lenguaje cinematográfico, no sé, tendría que ser alguien, un director o una directora, que viera en el libro esa posibilidad. Desde luego, lo que no sé es si podría ser una serie, no lo sé. Es cierto que la novela está contada a pequeños bocaditos, hay 3 o 4 escenarios que se repiten, en los que suceden todas las cosas, y que casi podría ser una sitcom, ¿no? Una de estas series en las que todo está rodado en un plató, simplemente la cámara va de un lado para otro, aquí está el despacho, aquí el dormitorio, aquí la oficina. Quizás se podría hacer, no lo sé, la verdad, ni idea. Si hay algún interesado en la sala, pues luego recibo encantado, no lo sé. Pero yendo a la única experiencia que tengo en la adaptación, que es la de Intemperie, tengo que decir, la experiencia fue muy buena. Desde el principio tuve claro que no me iba a involucrar, porque más o menos conozco mis limitaciones y sé que el cine no es, en fin, no conozco el paño como para meterme ahí, no sé cómo se escribe un guión, podría aprender quizás, pero ya hay guionistas profesionales que lo hacen muy bien, ¿no? Entonces sabía que no me iba a meter en el guión, y al mismo tiempo tenía una gran curiosidad por saber cómo se iba a llevar al cine. Entonces lo que sí que hice fue estar muy cerca del proceso. Gracias al productor, a Pedro Uriol, a Morena Films, pues me tuvieron todo el tiempo pues informado de lo que se iba haciendo. El proceso de producción de una película es muy largo, al menos este fue muy largo, y con muchísimos saltos y vicisitudes y, en fin, momentos inesperados, ¿no? Porque montar una película, levantar una película es un artefacto muy complejo, hay muchos oficios, hay mucho dinero, hay muchas agendas, es verdaderamente complicado. Entonces yo lo que hice fue observar con atención. Cuando me pidieron opinión la di, cuando me presentaron un primer guión lo leí, di mi opinión, y cuando Benito Zambrano llegó al proyecto, pues él volvió a trabajar en el guión, me presentó una segunda o una última versión del guión, me pidió que le echara un vistazo y que le diera mi parecer, se lo di. Algunas cosas que sugerí pues entraron, pero siempre con el máximo respeto, sabiendo que era el trabajo de otro creador. Es decir, yo ya sabía que cuando cedía los derechos se los cedía a otra persona para que hiciera otra cosa. También sabía, este era el as en la manga, que por ese contacto tan directo con la productora, pues el proyecto no se me iba a ir, o sea, no se nos iba a ir de las manos. Ellos ya sabían desde el principio, y nosotros también, que iban a hacer una película que respetara lo fundamental del libro, es decir, que no se iba a convertir en una película de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la película se terminó y yo la vi, que por cierto la vi en unas condiciones muy, no sé si óptimas, y es que yo vi el montaje final con 100 periodistas al mismo tiempo, y cuando acabó la proyección, pues yo tuve que salir al escenario a contestar preguntas de los periodistas, ¿no? Y dice, bueno, no tengo una opinión formada. La primera visión dices, hay cosas que te impactan, hay cosas que yo habría hecho de otra manera, en fin, no fue quizás la mejor manera. Pero es cierto que a medida que la he ido viendo más veces, la he visto 2 o 3 veces, me ha ido cada vez gustando más. Hay cosas que yo hubiera hecho de otra forma, pero también, como digo, los derechos fueron cedidos para que otro creador adaptara a ese lenguaje esta novela, y lo hizo desde mi punto de vista, en términos generales, de forma brillante, tanto Benito Zambrano como los equipos que trabajaron. Creo que el elenco de actores es fantástico. El niño Jaime me pareció impresionante. Yo pude ir al rodaje y no es lo mismo ver a Luis Tosar en la pantalla, que ya es impresionante, que verlo a 2 metros interpretando, ¿no? Era escalofriante, la verdad. Yo nunca había tenido esa experiencia, no sabía lo que era el trabajo de un actor, una actriz, así en directo, ¿no? Más allá de haber visto trabajar en teatro, pero así tan de cerca me pareció impresionante, la verdad. Bueno, ahí, se me había parecido.
Buenas noches. Hola. Muchas gracias por su trabajo y su literatura y por haber venido hoy a visitarnos a Badajoz. Y bueno, un poco al hilo del tema anterior al que han estado tratando, la ruralidad, porque en definitiva yo creo que sus 3 novelas son rurales. Me pregunto si es una tendencia o si ha oído hablar supongo que sí, de la España vaciada, si ese tema le atrae o qué opina de ello. Muchas gracias. Bueno, en mi caso no es una tendencia, es un impulso natural. Yo soy de pueblo. Yo he nacido en Olivenza y me he criado en un pueblo de un tamaño parecido en Toledo, en Torrijos, ¿no? Entonces mi experiencia, mi aprendizaje vital es de niño de pueblo. Yo he estado en pueblos hasta los 20 años y ahí yo me he fraguado, me he batido como ser humano, he aprendido lo más importante ahí. Entonces yo sigo considerándome, por más que ahora viva en ciudad, pues un hombre con una visión de pueblo, y ese interés siempre estará en mí. Entonces, bueno, sí que es cierto que cuando se publicó Intemperie, quiero decir, ese año o el año antes y el año después más o menos, pues coincidieron en el mercado una serie de novelas de autores jóvenes, algunas primeras novelas, otras no, que se ambientaban en el territorio rural español, en el medio rural. Y eso, pues algún periodista lo cazó al vuelo y dijo, bueno, ya están los neoruralistas, ¿no? Que es cierto que la tradición de la literatura rural en España no se ha interrumpido nunca. Siempre ha habido autores que han ido, bueno, creando una obra en ese espacio. Pero coincidió ese tiempo, ese 2013, quizás con el inicio de esta es mi conclusión, que puede ser acertada o no, el inicio de una conciencia social. No por estos libros, sino porque ya estaba ahí esa conciencia social. De repente, yo creo que el medio rural español empezó a tomar conciencia de sí mismo y yo diría que a ganar orgullo, ¿no? A expresarse con orgullo, porque parecía y parece que todo lo que sucede en España sucede en la calle O'Donnell de Madrid o en las Ramblas de Barcelona, ¿no? Cuando se pulsa la opinión de la calle en un telediario, pues no se va al Llanueva de la Vera el reportero, ¿no? Se va pues ahí. Entonces todo parecía siempre y sigue pareciendo muy mediatizado por lo urbano, y de repente yo creo que el medio rural español ha dicho, bueno, aquí estamos, tenemos problemas, pero no solamente tenemos problemas, tenemos una importancia para el colectivo, para la sociedad extraordinaria, pero no solamente tenemos una importancia como productores de alimentos, etcétera, sino que tenemos una acumulación patrimonial en las zonas rurales de España que es impresionante, que es un patrimonio que en muchos casos se abandona, que se deja caer, castillos, iglesias, ermitas, retablos expoliados. Es decir, hay una enorme riqueza que ha estado desatendida, ¿no? O que, vamos, que es evidente que ha estado desatendida. Entonces lo que pasa es que, bueno, desde mi punto de vista sucede algo muy afortunado, y es que Sergio del Molino acuña este término, el de España vacía, en su excelente libro La España vacía en Turner, unos años después, y de alguna forma da nombre a un sentimiento que existía, que era palpable, que en muchos casos era de rabia del medio rural español, y que él dice, bueno, él y otros muchos autores, pero bueno, digamos que cristalizan un estado de ánimo. Y desde entonces yo creo que la visibilidad del medio rural español es mayor. Falta mucho por hacer, pero es un medio mucho más conocido, yo creo que mucho más apreciado, visitado de una forma, yo creo, más cuidadosa cada vez, ¿no? Porque ya no es el lugar al que vas a la casa rural y te vuelves, es que empezamos a saber, a ser conscientes de lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, eso es un proceso que durará muchos años, que tendrá que involucrar no solamente al interés ciudadano o a la España rural, sino también a la urbana, al poder, a los políticos, a las empresas, a todo el tejido social, pero que desde mi punto de vista concluirá con un mayor equilibrio del territorio, una mayor atención a la España rural, unas mejores condiciones en la España rural para que ese gran trauma de la emigración que también conocemos en Extremadura, no sé si se va a revertir, pero que de alguna forma se atenúe, que sea mucho más fácil fijar la población en el medio rural. Yo creo que eso, espero que cada vez sea más sencillo, y parte, entre otras cosas, de esa conciencia orgullosa de que bueno, no tenemos las Ramblas, pero mira qué dehesa, mira qué tranquilidad, mira qué calidad de vida, ¿no? Ojalá podamos desarrollar cualquier actividad económica en los pueblos, ¿no? No todas serán posibles, pero yo creo que cada vez es más posible vivir en el medio rural de una mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, ojalá vayan por ahí los tiros.
Ese es mi deseo y mi conciencia como hombre de pueblo que soy, ¿no? No sé si contesto la pregunta o la sobrecontesto. Si me paso... Bueno, pues sí, Jesús se quedará un ratito más con nosotros, ¿eh? Yo estoy convencida que después de la charla más de uno pues querrá mantener un ratito de conversación en el que le dediques este ratito que él dedica a todos y cada uno de sus lectores. Bueno, también a los productores cinematográficos les dedico el rato que haga falta. Si hay alguno aquí, un productor televisivo también. Claro. Con mucho cariño recibiré a los productores y productoras. Bueno, pues para terminar, que luego seguimos la noche, cada una de las novelas que hemos podido charlar brevemente de tus novelas, pues ya hemos dicho que es diferente a la anterior, que ha explorado temas y formas completamente distintas. ¿En qué anda ahora tu cabeza y cuál será lo próximo? Más que nada para apuntarte para la próxima feria. Bueno. ¿La sacarás del cajón? Esas dos que me has dicho que no y nos has dejado ahí con la intriga de... Eso seguro. Mis cajones son de mármol, son así de gordos y no... ¿Y tiras la llave? Son difíciles de abrir, sí. No, yo creo que un libro que va al cajón tiene motivos más que suficientes para ir al cajón. Me sucede con los libros que van al cajón que los dejo en el cajón porque acabo hartísimo, porque me han agotado. Y a veces contienen buenas historias. Pero estoy tan cansado que cuando me planteo la posibilidad de sacarlos del cajón, revisarlas, digamos, desarmar ese libro y volver a armarlo de una manera adecuada, se me cae el mundo encima porque ya pasé muchos años trabajando con ese material y estoy agotado. Entonces, en la mayor parte de las veces, porque esto empieza a ser ya en mí una constante, la mayor parte de las veces lo que hago es dejarlo en el cajón y empezar un proyecto nuevo. Me parece mucho más sencillo. Empiezo con una energía diferente, nueva, del que va a descubrir algo, no del que va a descomponer algo que hizo y volver a componerlo, que no me apetece nada. Entonces, bueno, eso se va a quedar en el cajón. Tengo un par de proyectos en la cabeza, de los que espero no hablar demasiado porque no me quiero pillar los dedos, pero son dos proyectos. Uno es bastante extremeño, hasta ahí puedo leer. Bien, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos bien. Ese nos ha convencido. Y el otro es bastante cinematográfico, diría también. Yo. Vamos bien, también. Y ya si lo unen los dos. Y el otro es, ninguno de los dos son ficción narrativa, más bien tampoco es autobiografía ni autoficción, yo los englobaría en una especie de género que no me invento yo, que es el ensayo narrativo, la divagación, la crónica, que es la observación de lo real, de lo conocido, de los topónimos, de aquello que se puede encontrar en un mapa desde un punto de vista muy personal. Uno es un medio libro de viajes y el otro es una reflexión sobre las manos, o que parte de las manos. Sí, las manos, casi como una forma de ver el mundo que decía Kant, ¿no? Una forma de estar en el mundo, de tocarlo, de verlo, de reconocerlo, de expresar el mundo también. De trabajar, ¿no? Las manos para mí son una maravilla y un enigma también, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con mi padre y con mi madre, que son dos personas. Mi padre ya murió, pero mi madre por suerte vive, que son dos personas que siempre nos han enseñado a trabajar con las manos y a poner en valor y a dar valor al trabajo manual. Y el tema para mí es infinito. Entonces, en eso estoy trabajando y la verdad es que no sé cuándo podré darlo a la imprenta, porque todavía queda mucho trabajo por hacer, pero lo tengo bastante avanzado en mi cabeza, en mis cuadernos y en mis intenciones. Pues nosotros encantados de recibirte con uno, o mejor con los dos proyectos, así que tú vete avanzándolo. Sabes que en Badajoz siempre tienes tu casa. Lo sé. Pues vuelve cuando quieras, nos quedamos con ganas, de seguir escuchando, porque ya digo que es tan magnífico escritor como magnífico narrador, con lo cual, pues nos quedamos con las ganas de seguir escuchando. Nosotros les invitamos a ustedes a que sigan leyendo y a Jesús a que vuelva a acompañarnos y agradecerte de corazón que hayas venido a esta edición tan especial para nosotros como es la 40ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. Gracias siempre a vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias.